Muy buenas tardes a todos. Gentiles damas y apuestos caballeros, gusto en verles nuevamente. El día de hoy, viernes, tengo otro invitado. He invitado a otra persona más. Todavía no se ha incorporado. Estoy esperando que entre. A ver si puede entrar. Esperamos que eventualmente aparezca nuestro invitado, que es un personaje muy especial por múltiples razones. Aquí está ya listo. Está entrando nuestro invitado. Déjenme darle acceso en lo que se conecta. Bueno, como les platicaba, el día de hoy me tomé la libertad de invitar a una persona muy especial. Eh, yo les he platicado, yo tengo 30 años dando clase y a lo largo de todo este trayecto, de todo este transcurso que me ha llevado a diferentes universidades, me he encontrado, yo diría, con tres alumnos especiales, tres alumnos diferentes, y a los tres los he invitado. A los tres los invité a que participen y que compartan con ustedes alguna reflexión. Pero sin duda alguna, el alumno o exalumno, hoy ya todo, pues un ejecutivo, un emprendedor, eh, que yo no podría decir que me ha sorprendido, porque la verdad es que tuve el gusto de conocerle siendo el alumno del Campus Ciudad de México. eh, Me daba cuenta que era un alumno diferente, un alumno especial, pero que me ha sorprendido mucho la trayectoria de vida que él ha tenido. Él es el ingeniero Hugo Araujo. Hugo es egresado de la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas del campus de la Ciudad de México. Y Hugo tiene una vida muy interesante. No solo terminó su carrera, buscó un trabajo, se incorporó a una empresa y tuvo un desarrollo. No, él tomó una decisión completamente distinta. Él tomó la decisión de vivir los sistemas. Y conozco muy pocas personas que hayan hecho eso, que hayan tomado la decisión no solo de incorporar o de aplicar el concepto de sistemas, sino realmente entenderlo y llevarlo a una nueva dimensión. Entonces, sin más preámbulo, yo quisiera presentarles al ingeniero Hugo Araujo. Hugo está listo. Entonces, Hugo, pues te agradezco enormemente que te hayas dedicado unos minutos. Yo estoy seguro que cualquier reflexión que hagas va a ser enorme, de enorme valor para estos jóvenes que están terminando o cerca de terminar su carrera universitaria. Y pues yo más bien quisiera dejarte que tú platicaras lo que has hecho. Me encantaría que les platicaras tu experiencia de vida. Ya nos platicarás lo que hace tu empresa. Hugo, le quiero agradecer doblemente, porque si yo estoy aquí en Inglaterra a las 7 de la tarde, Hugo está en Bélgica. Él está, bueno, ya nos dirá exactamente en qué parte de Bélgica. Para él son las 8 de la noche. Él es padre de familia en un viernes, entonces razón de más para agradecerle. Entonces, Hugo, Gracias. pues quédate con el micrófonos y cámaras, y pues lo que nos gusta es compartir. Gracias, Roberto. Y pues también quiero agradecerte porque me parece que uno se va formando a través de las personas que te van enseñando y que van siendo eh, pues el indicador de tu camino, ¿no? Y cuando llegué a ver el cómo manejabas los sistemas, para mí fue como, por fin ya entendí por qué estaba estudiando ingeniería. Y eso me ayudó muchísimo a poder detonar lo que siempre había traído en la cabeza, pero que no había entendido el por qué había estudiado sistemas. Pero en la clase de análisis de sistemas me ayudó muchísimo a abrir ese panorama y a darme mucha claridad en lo que yo quería hacer. Estudié hacia el que fue 98, 2000, 2003, si me acuerdo bien, en el campus Ciudad de México. Y la carrera en la que estamos hoy son alumnos de diferentes. No, son ingenieros industriales y de sistemas e ingenieros en negocios y tecnologías de información. Este último Bien, programa es como el bien. industrial, pero incorpora todas las áreas de sistemas de información y bases de datos en general. Súper bien, súper bien. Bueno, entonces sí, o sea, les cuento rápido. De cuando salí de la carrera estuve trabajando para Unilever, hice mi maestría en negocios y después estuve trabajando para Nike en España y también estuve trabajando para Kimberly Clark en México en la parte de innovación, siempre metido y pues siempre con este approach sistémico que donde vayas es un poco disruptivo porque
la mayor parte de lo que hacemos tiene que ver con especialización y foco, pero vemos muy pocas personas que pueden moverse transversalmente alrededor de las disciplinas. Y siento que eso es una súper ventaja que tenemos. Y yo casi que le cambié el nombre, o sea, cuando me presento, no me presento como ingeniero industrial y de sistemas, sino me presento como ingeniero de sistemas, haciendo el énfasis ahora con el lenguaje de que es System Thinking. Y como ingeniero de sistemas también aprendí procesos industriales, ¿no? Que eran en su mayoría un poco más lineales. Entonces, acabo de estar en una presentación y lo que quería compartirles era casi que información en tiempo real. O sea, poderles explicar lo que acabo de presentar en mi junta anterior para que ustedes tuvieran como alumnos una sensación de qué se está haciendo en el mundo. Ojalá estén inspirados y ojalá esto les permita como pues, tener una perspectiva padre, ¿no? O sea, siento que cuando eres alumno, cuando estás ahí, cuando no sabes exactamente por dónde van a ir las cosas, hace falta como esos empujes de inspiración que yo obtuve de ti y que me gustaría ahora transmitirlo también hacia los otros, ¿no? O sea, me acuerdo cuando tú estabas ahí, incluso era este cambio, esa transición democrática en México, donde estabas teniendo la oportunidad de poder influir en estas cosas. Y yo decía, wow, qué padre, o sea, este es el tipo de cosas que nos hacen falta en general. Entonces, les voy a compartir la pantalla y no solo voy a hablar de la herramienta, pero voy a hablar más bien de mi proceso. Después de haber trabajado en estas empresas, a ver, ahí la ven bien la pantalla. Entonces, estaba estudié en Oxford la parte de negocios y después renunciamos a las empresas después de trabajar en México y nos fuimos a entender la sustentabilidad desde un punto de vista de terreno. Y esto me llevó al final, o sea, hacia el 2011 más o menos, vivir en la naturaleza. Y esta es la casita donde hicimos nuestro primer estudio como de pensamiento hacia la naturaleza, ¿no? O sea, como entender la naturaleza desde la experiencia para aprender de los ecosistemas. O sea, mi camino me llevó desde el pensamiento sistémico, la sustentabilidad y cómo eso te llevaba a la naturaleza y en la naturaleza aprender desde la experiencia, no tanto de los libros, pero sino tener y darte el tiempo para contemplar lo que estaba pasando ahí. Entonces vivimos aquí en familia, por algunos meses incluso vivimos los 5 ahí, vivíamos en hamacas y pues definitivo la huella ecológica fue muy buena, o sea, como no tuvimos una huella ecológica tan fuerte, pero fue muy desafiante y tuvimos pues que hacernos parte de nuestro propio ecosistema, o sea, saber que lo que hacías ahí, si tirabas una basura, no pasaba nadie a recogerla y cómo aprender a poder tener un impacto mucho más positivo. Definitivo, o sea, creo que de los valores que sentí que me apoyó el TEC fue el de ser una persona de bien y el poder presentarme también como familia, que eso pues viene de mi casa, ¿no? Entonces, este es un proyecto que hemos hecho en pareja y que renunciamos a una carrera profesional y decidimos juntos empezar un proyecto de vida. Entonces, creo que ahí es donde hubo el cambio más importante porque dijimos, bueno, ¿qué queremos hacer con nuestra vida? No es cómo te van a definir las empresas, sino cómo lo podemos hacer nosotros desde nuestra intención y desde nuestro interior. He participado en varios proyectos y creo que mi lado también es muy artístico. O sea, estos son parte de las cosas que hago. Aquí las ven atrás y aquí tenemos un zoom in. Y intenté en Holanda, estaban por destruir un ecosistema y yo estando en Bélgica, era la frontera Bélgica y Holanda, o sea, había 6.000 árboles, había 3 árboles centenarios que estaban relacionados con el ecosistema. Entonces, yo presenté esto como una visión sistémica, artística, porque no tenía una herramienta que me permitiera presentar esto tan visualmente. Sin embargo, o sea, tengo que como compartirlo también, fracasé en este intento, o sea, no fui escuchado. Y siento que parte del problema es que no pude comunicar correctamente cómo estaban interrelacionados los sistemas, o sea, por qué funcionaban las cosas conectadas desde lo que yo había visto en Yucatán, en el Cuyo Yucatán se llama el lugar donde les presenté. Entonces, poco a poco me fui dando cuenta que en la mentalidad económica en la que vivimos,
hay diferentes como layers, ¿no? Como diferentes niveles. Entonces, en el que vivimos hoy, definitivo, es una economía degenerativa, donde inyectamos cemento a la tierra, donde extraemos petróleo, donde contaminamos el agua, donde sembramos veneno. Entonces, como, o sea, tienes todo esto de una y dices, ¿y ahora qué hago? ¿No? O sea, está padre la visión sistémica, pero ¿y qué puedo hacer con eso? Entonces, el tiempo me ha ido dando como esta versión o este entendimiento de que tienes lo sostenible, y lo sostenible está muy ligado a lo económico anterior, donde queremos hacer que el mismo modelo económico funcione de una mejor manera. Y después pasamos a lo resiliente, o sea, cómo poderle dar al sistema mejores herramientas para que no colapse, como estamos viendo que está empezando a colapsar. Donde estoy metido al día de hoy es en la parte de economía regenerativa. Y la economía regenerativa, pues, me parece muy simple en el sentido de que es un vector positivo. Ya dañamos el planeta y ahora lo que tenemos que hacer es regenerarlo, ¿no? Porque no le estamos dando opción al planeta de vivir. Y después deberíamos de enfocarnos en una economía de abundancia, o sea, una economía abundante, porque los ecosistemas, pues casi que todo te proveen si están en buena salud. Y lo que aprendí estando en el Cuyo, en este proyecto, es que ahí pues había de comer para todos. O sea, en realidad el aire es súper puro, comes orgánico, comes de lo que hay alrededor y todo es fresco. Entonces como que eso cambió muchísimo mi entendimiento de venir de Ciudad de México y de comprar en el súper a, pues todo esto viene de aquí, sabe tan rico, pescado fresco, me enfermo menos. ¿Por qué no vivimos así? O sea, ¿por qué hacemos que las ciudades sean un sistema solo de absorción de energía, ¿no? O sea, no aportamos. Y entonces, pues, me he metido en trabajos transdisciplinarios y desde la parte global, o sea, ¿cómo le vamos a hacer para hacer que la sustentabilidad y todos estos procesos que tenemos sean radicales en el sentido de que estén conectados con la raíz de donde venimos? Entonces, al día de hoy estoy apoyando diferentes proyectos y habilidades a través de esquemas globales de tecnología y que nos ayudan a entender mucho mejor las regiones en las que vivimos. Entre otras, por ejemplo, el sistema planetario. En Estados Unidos, en Inglaterra, en el mundo occidental, digamos, hablan de los países de América del Sur o de África como el sur. Pero cuando ves el sistema, que es como el planeta así en la burbuja planetaria, te das cuenta que el sistema es una burbuja que tiene un centro y un eje como de... Ese soy yo, el de los sonidos, sí, ¿verdad? Es que abrí el WhatsApp para... Déjame, lo cierro para que ya no suene eso. Listo. Entonces, aquí estamos. Cuando me di cuenta de que esas cartografías que no estaban puestas, pues me puse a dibujar, ¿no? Agarré mis crayolas, mis plumones y empecé sobre un mapa de corcho a dibujar pues lo que yo pensaba que podía hacer el sistema. Y me di cuenta que en el eje tropical, o sea, tienes las dos líneas de los trópicos y aquí tienes el Ecuador. Y que en ese lugar se concentraban muchísimos ecosistemas, abundancia, culturas indígenas, arrecifes de coral, Blue Carbon Ecosystems, o sea, todos aquellos que capturan. Entonces dije, wow, aquí también hace falta una visión sistémica para que podamos entender como especie cómo le vamos a hacer para mantener un mejor balance en el sistema. Entonces, dicho esto, lo que yo quise hacer a través de una plataforma digital, que es la que les voy a compartir un poquito, es cómo con el entendimiento de la naturaleza y a través de procesos naturales, que en mi caso se llama biomimicry o biomimesis, es innovación inspirada en la naturaleza, cómo llegué a entender los ecosistemas desde un punto de vista biológico que nos ayudó a poder conectar esa información con una perspectiva diferente. Es decir, siempre aprendemos, o yo aprendí sistemas como causa y efecto, pero en la naturaleza esos sistemas tienen una relación neta entre ambos lados. O sea, no se trata de que yo te empujo a ti, tú te caes, sino yo también hice una inversión de energía. Entonces, al final es como esa relación bidireccional entre los dos. Y, por ejemplo, el más menos es una relación de depredación,
donde en este caso que estoy señalando, el organismo A se lleva la energía del organismo B. Un león se come una gacela, por ejemplo. Pero como aprendí negocios, fue que teníamos que competir. Para mi sorpresa, en los términos biológicos de relaciones biológicas, la competencia es menos menos, porque siempre aprendemos cómo hacer la guerra, ¿no? Y cómo a cómo pelearnos. Entonces, cuando te peleas, ambos salen perdiendo. En el mejor de los casos hay uno que gana más que el otro, pero en el proceso están ambos perdiendo. Entonces, la relación positiva, o sea, un feedback loop positivo, es a través de más y de las relaciones de colaboración. Y eso para mí es un game changer en la perspectiva sistémica, ecosistémica de los negocios, porque nos podría ayudar a entender el mercado mejor. O sea, nosotros como sociedad, como minería, estamos contaminando el agua, estamos teniendo una relación de depredación con el planeta. ¿Cómo le vamos a hacer para transformar esta relación en algo más positivo? Entonces, ahora estoy trabajando en diferentes visualizaciones como para no hacerles más bolas la cabeza, donde estamos tratando de ver cómo representar visualizaciones sistémicas súper simplificadas que nos ayuden a entender la salud del planeta. ¿Estamos bien o estamos mal? Y si estamos mal, está surgiendo cosas así. Entonces mi proceso, como no siempre tengo las herramientas tecnológicas, es dibujar, hacer las cosas y después empiezo a aterrizar. Entonces, bueno, aquí les presento como lo que he hecho, pero ese es el tipo de mapas donde entendemos, por ejemplo, la reunión de hoy era acerca de cómo le vamos a hacer para vivir en un planeta exitoso, un thriving planet. Y qué tenemos que considerar, o sea, el agua, las bioregiones, la biocultura, la salud del suelo, el management de la tierra, los propietarios, los derechos, o sea, cómo todo esto está conectado y cómo si quieres realmente intervenir en un lugar de manera positiva, pues tienes que entender el sistema. Y como está pasando hoy, es que cada una de las partes científicas se enfoca en algo, pero no tiene la visión sistémica. Entonces, creo que es ahí donde tenemos el potencial de intervenir positivamente en algo parecido. Entonces, he hecho diferentes tipos de visualizaciones como de evaluación, he utilizado los anillos de los árboles para hablar de este proceso, ecosistemas, como panales para tener un poquito menús mucho más adaptados y visualizaciones de dashboards o paneles para la toma de decisiones. Uno de los sistemas que he hecho que no está automatizado todavía es este. Por ejemplo, no sé si están familiarizados con las metas del desarrollo sustentable de la ONU, pero ahora es como parte de la moda, ¿no? Pero un sistema presentado por partes te da muchísimo trabajo a la mente, como en complejidad. En cambio, cuando me acerqué a los árboles, en el sentido de que entendí que los árboles tienen los troncos cuando los cortan, puedes ver los anillos, se llama dendrocronología, y puedes ver los anillos. Entonces me di cuenta que tenía como etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, y con esto desarrollé este tipo de visualización. Entonces, la visualización sistémica nos lleva a entender que el cambio climático va a tomar un poco más de tiempo, pero si invertimos en educación, puedes tener en un ciclo, puedes tener resultados interesantes como también en el empoderamiento. O sea, los sistemas funcionan a diferentes velocidades y lo que estamos tratando de hacer es solo tener una velocidad de crecimiento y eso no es válido en la naturaleza, o sea, no existe de esa manera. Entonces, el hecho de que nosotros tratamos de contradecir a la naturaleza nos lleva a generar fricción y a ser poco eficientes en el uso de la energía disponible. O sea, sacar energía fósil es mucho más caro que utilizar energía disponible que puede ser de viento, de luz o de energía solar. Entonces, con este tipo de sistemas evolucionado, digamos, tengo la línea de base y luego metas y luego la evaluación. Entonces, te permite saber de dónde vienes y a dónde vas, que creo que eso es básico para todos, pero ya no se ve como el Stella o el I Think o el mismo Vortex, ¿no? Se ve como una visualización sencilla que en su momento, la hice hace 10 años, me permitió vincular a los indígenas con los que hacen las políticas públicas. Y eso me parece que es así como, o sea, muy difícil de lograr. Y incluso en México, o sea, evitamos corrupción, porque el proceso es tan claro que solo si haces trampa de manera descarada
vas a querer aplicarlo. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o cómo quieras que pasen las preguntas y las respuestas, pero si alguien tiene una pregunta, por favor, es buen momento ahora. Sí, adelante, muchachos. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el Gracias. ingeniero? Yo tengo una, profesor. Adelante. Gracias, Hugo. Bueno, mi pregunta es en relación a esto de avanzar como por fases para una problemática, ¿no? Por ejemplo, en el cambio climático que mencionabas que no se van a dar los cambios de la noche a la mañana, Sí. pero ¿cómo podemos saber cuánto va a tardar cada fase para poder llegar como a nuestro objetivo? ¿Cómo estimamos el tiempo? Ajá, o sea, creo que debes de estar adaptado hacia los ciclos, ¿no? O sea, los ciclos naturales, por ejemplo. O sea, esto podría ser cada año y entonces te puedes poner metas. O sea, nadie conocemos el futuro, ¿estás de acuerdo? Como que, o sea, podemos hacer un estimado de a dónde queremos llegar. Por ejemplo, en Europa lo están haciendo como en el 2050 tenemos que ser así, en el 2030 tenemos que ser así. Y entonces cuando tú tienes la meta de a dónde quieres llegar, puedes hacer como reingeniería y empezar a trabajar el proceso de cómo lo vas a lograr. Y entonces lo haces hacia atrás y dices, bueno, ¿por dónde tengo que empezar? O sea, ¿cuál es el paso que puedo dar hoy para estar seguro que voy a avanzar en esa dirección? Entonces, por ejemplo, bueno, lo voy a enseñar ahora, pero esto hoy en día están tratando de, con la información geoespacial, medir la huella de carbono, ¿no? Y yo les digo, sí está bien, o sea, esto está muy bien, ya existe y lo podemos integrar, pero lo que queremos es primero entender cómo funcionan las localidades, o sea, cómo funciona la naturaleza en ese espacio, cuánta agua hay, y a partir de ahí saber cómo la vas a proteger. Entonces, en eso nos vamos regresando y decimos, bueno, ¿dónde estamos hoy? Esta parte no existe, esta parte existe pero no está conectada, esto lo podemos hacer en PowerPoint y esto es una tecnología. Ah, perfecto. Entonces, por donde podemos empezar es por esto. Ok, empezamos por eso, nos ponemos de acuerdo, porque esos son los recursos disponibles que tenemos. Entonces, te indica la viabilidad del proyecto, el que puedas empezar, porque si siempre estoy jugando a todo o nada, quiero desarrollar esta tecnología que cuesta millones de dólares, pero solo o sea, puedo hacer presentaciones PowerPoint o lo que sea durante años, y si no tengo nada, no avanzo. Siento que esa es la peor fórmula, porque los inversionistas no están en ese proceso. Entonces, el proceso real es cómo le hago para hoy saber que avanzo y cómo le hago para mañana saber que avancé un poquito más y pasado un poquito más. Y normalmente la verdad es que el impacto viene desde uno mismo, ¿no? O sea, el cambio viene desde adentro, no es la consultoría que uno le hace a los demás, sino cómo empiezas a transformar tu vida para comportarte de una manera consistente que esté en tus manos para hacerlo mejor. Eso te va a llevar a un proceso de pensamiento que te ayude a entender otras cosas como nos pasó en la naturaleza y después ya dices, ah, ok, entonces eso es lo que hay que hacer, pero vas avanzando constantemente, o sea, un día a la vez avanzas, no vivimos más que el presente y eso es un poco el secreto de los negocios, ¿no? O sea, son tan degenerativos porque se enfocan en el presente, les da igual. Entonces, y si nosotros utilizamos estas fuerzas y estas prácticas de negocios con un vector mucho más positivo como el de regeneración, entonces decimos, bueno, ¿cómo le voy a hacer hoy para inventar un negocio que sea regenerativo y que me dé dinero, pero que también dé un bienestar y que favorezca a los ecosistemas locales? Súper reto. ¿Cómo le vas a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer para que el Internet sea descentralizado y ocupe mucho menos energía? Porque blockchain, o sea, parece que ocupa demasiada energía en la forma en la como está repitiendo, pero si imitas el ADN, tal vez tienes ahí una posibilidad de disminuir la capacidad de uso de energía y de ser eficiente en el recurso, ¿no? ¿Contesté tu pregunta? Sí, sí, gracias, Hugo. ¿Alguien más? ¿Listo? ¿Seguimos? Adelante, sí, Hugo, por favor. Vale. Entonces, bueno, estos son el tipo de cosas que yo estoy proponiendo. Y aquí, por ejemplo, hay una visión sistémica muy, o sea, simple, porque no tiene 1000 bolitas. Y es, el agua es el origen de la vida. O sea, ahí es donde biológicamente conocemos hoy que se gestó la vida. De ahí viene. Y ese es el elemento que genera vida por donde pasa, ¿no? O sea, es como parte del flujo. ¿Cómo le vamos a hacer para que el agua como elemento central y no el dinero,
porque el dinero, pues no sé en el confinamiento cómo se sintieron ustedes, pero, o sea, yo no me puedo hacer un taco de un billete, ¿no? O sea, no tengo energía que se transfiere en la moneda. Entonces, el agua debería de ser nuestro elemento más importante y como el agua tiene que estar sana para apoyarla a la biodiversidad y a su vez hacer de la bioregión. Por ejemplo, en México estamos trabajando con la cuenca del Valle de la Anáhuac, en la Ciudad de México, porque al día de hoy estamos extrayendo, pero es un lugar que por sus condiciones genera flujos de agua y lo que estamos haciendo mal es capturarla y tratarla mal. O sea, la contaminamos. Entonces, pues claro que vamos a entrar a una crisis de agua si seguimos teniendo sistemas lineales, porque incluso mezclan el agua buena con el no tan buena, con la horrible, y la sacan por un mismo canal. Entonces, hiciste de un agua regular un agua horrible. Y eso es cómo funcionan los sistemas lineales en los que nos movemos en la Ciudad de México hoy. Entonces, ¿cómo como especie podemos tener una cultura que esté más adaptada hacia la vida y que fortalezca un ecosistema a la vez, que eso permita como disminuir la relación que tenemos con el carbono y que para tener un planeta exitoso, un thriving planet, el carbono ni siquiera es un factor, sino que tengamos una mejor cultura y lugares, hábitats sostenibles y regenerados para que podamos vivir ahí, ¿no? ¿Este también está claro? ¿Alguien tiene una pregunta? Va. Entonces, espera. Como lo presento, por ejemplo, cuando no todo el mundo es sistémico, entonces lo que hago es que me pongo a dibujar y presento este tipo de líneas, ¿no? Que pues son líneas un poco movidas, pero es cómo a través de ecosistemas sanos y una biocultura podemos ser mucho más eficientes en el uso de energía, teniendo un agua saludable y favoreciendo condiciones que conduzcan a más vida para tener un planeta saludable. Y cambia, ¿no? O sea, no todo tiene que ver con las herramientas, tiene que ver en la manera en cómo compartimos la historia. Y bueno, terminé esto que era cómo podemos generar este pequeño milagro, ¿no? Porque no es fácil. Entonces, si me voy a la parte de la herramienta tecnológica, que es lo que tengo aquí enfrente, lo que hice en su momento fue cómo mapear ese ecosistema que veía que estaba en buena salud, cuyas relaciones parecían intercambios de energías, como si fuera un mercado. ¿Cómo mapearlas y cómo traer esa experiencia a un sistema visual? Entonces, lo hicimos, o sea, hice una plataforma que funciona de esta manera. O sea, es 7vortex.com, todos pueden entrar y es gratis. Y quería también como saber qué pensaban los indígenas, cómo se gestionan sus propios territorios, cómo la gente local podría estar dando una perspectiva sistémica de cómo funcionan las políticas públicas, por ejemplo. Entonces, no sé, aquí minería, ¿no? La minería, lo pones aquí, cada una de estas burbujas es una tarjeta de información que permite poner un link, una fecha, un color, una imagen, un video de YouTube, o sea, como una plataforma multimedia y una pequeña descripción, una etiqueta y lo grabas, ¿no? Entonces, algo muy simple es la minería con el agua. O sea, al día de hoy no está cuantificable el cómo contamina el agua por el tipo de procesos que usamos, pero es evidente, o sea, nadie lo puede negar, que la minería está en una relación de depredación con el agua porque la está contaminando. Ellos agarran el agua del río y la devuelven más sucia. Y eso baja por el caudal y contamina todo lo que hay a su paso. A eso me refiero con el veneno también. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, tal vez esto viene pues de mi iPhone, ¿no? O sea, yo con esta computadora con la que me estoy moviendo, pues estoy fortaleciendo la minería. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para que el uso de este iPhone, o sea, a lo mejor tiene que ver con los materiales y que los materiales estén en una mucho mejor armonía con el agua? O yo como Hugo, o sea, ¿qué tengo que hacer para disminuir mi uso de materiales en el tiempo y que no tenga esa huella como tan importante, ¿no? Entonces, o sea, no hay buenos o malos en la naturaleza, simplemente hay.
y depende de nuestra interpretación y de la intención y del objetivo que tengamos, lo que queremos lograr. Entonces, esta herramienta me ha permitido contar historias de manera sistémica, un poquito más atractivo que menos profundo en el sentido de simulación, pero más atractivo. Entonces, por ejemplo, alguien aquí puso sobre innovación regenerativa. Entonces te metes aquí y lo ves, wow, pues este está hablando de inteligencia natural, principios de diseño, modelos de negocio, y yo no lo puedo modificar, pero es una fuente abierta de innovación. Entonces puedo irme a darle una lectura sistémica a este elemento y puedo ir desdoblando poco a poco de qué se trata cada una de estas cosas. Entonces, cada ejemplo es un mundo, pero cada una es una perspectiva de gente sistémica que está alrededor del mundo, que no tenía posibilidades antes de converger en algún lugar. Entonces, dije, bueno, ¿cómo hacemos una plataforma transdisciplinaria, global, que le permita a los indígenas, a los científicos, pero sobre todo a todos aquellos que estamos en estos temas, de poder compartir información? Entonces, por ejemplo, los SDGs, ¿no? Se los mencionaba. Una forma de comparar directamente, mucho más bonito que una tabla de Excel. Es decir, aquí están los principios, aquí yo lo pongo en modo de presentación y veo cuáles son los SDGs con los que yo me metí y digamos, a ver, ¿y por qué creo que puedo dar mejores trabajos? Porque 7 Vortex lo que está intentando es hacer una estrategia de mutualismo dispersivo, que es las aves van, comen una fruta, la digieren y luego la defecan en otro lugar y le dan nutrientes a la semilla para que pueda crecer, debido a que los árboles no se pueden transportar. Entonces, han creado una relación simbiótica entre árboles y pájaros en el tiempo que ha favorecido este proceso a través de millones de años, donde uno cuida al otro. Y esas son las relaciones de colaboración que me gustaría establecer como negocio. O sea, si yo te puedo dar un mejor negocio a ti, seguramente tú me vas a dar un mejor negocio a mí y no nos tenemos que cuidar por traicionarnos o no, sino por cómo colaboramos mejor. Entonces, esto a su vez está ligado a las funciones estratégicas de 7 Vortex, que sería ser una fuente creativa, un community enabler, y entonces esto ya me permite conectar con las SDGs, que pues esta percepción es súper interesante. Entonces, por aquí va un poco, o sea, para hacerse usuarios solo hacen un sign-in, se meten a 7vortex.com tal cual, y cuando entran, aquí tienen el sign up y luego hacen el login. Y entonces, por ejemplo, este es el último modificado y van en relación al tiempo de modificación, ¿no? O sea, el más actual. Por ejemplo, estaban poniendo herramientas para la docencia del aprendizaje. Y aquí ves todo el tipo de plataformas que hay. No se trata exactamente de quién lo hizo, sino de cómo inspirarte de lo que hay ahí y cómo puedes aprender de alguien que puso algo. Entonces, no sé, aquí en videos hay Spark, hay Epocam. Yo hoy estuve aprendiendo de diferentes herramientas, pizarrones virtuales, ¿no? Notability, Microsoft Whiteboard. Y esto a mí ya me permitió hoy aprender muchísimo de algo que yo no tenía ni idea que existía. Y se trata de esto, ¿no? O sea, cómo acelerar la innovación que nos lleve más rápido al desarrollo de nuevas y mejores tecnologías que funcionen en armonía con la naturaleza. Cómo mapear tu territorio, cómo entender tu comunidad, cómo entender el mercado. Aquí, si se fijan, no utilizaron las relaciones más menos. Y también está bien, ¿no? Porque lo que quieres es proporcionar una visión sistémica, pero lo que era súper importante para mí es que fuera bonito, porque parte de lo que estamos fallando en la ciencia es en entregar cosas bonitas y atractivas. Tú no te preguntas al principio las matemáticas que hay detrás de las flores. Sin embargo, sabes que son hiper complejas, que son hiper bonitas y que cumplen muchísimas funciones. En cambio, hoy nos estamos preocupando más por decir, aquí están todos estos números y hay toda esta tecnología y nos olvidamos de cuál era la función de lo que queríamos hacer. Entonces, o sea, si la función es vivir en un mejor planeta, compartir un hábitat y ser una especie positiva para el entorno en el que vivimos, entonces tenemos que producir otro tipo de herramientas, otro tipo de tecnologías que son las que nos van a ayudar a llevarlo. Entonces ya había hecho lo de los anillos que vieron y mi siguiente paso era cómo
contribuyes en conversaciones. Y, por ejemplo, clases que he estado mapeando, no son clases, son más como conferencias, ¿no? Pero una de transformación eran la lista, tengo que buscar por aquí, o sea, se volvió mi sistema de gestión de conocimiento. Y mira, por ejemplo, este es de Low Carbon Resilient Systems. Entonces, ya cuando lo ves así, o sea, tal vez ni siquiera tienes que ver los títulos todavía, ya se ve lindo, ¿no? Es lineal, es sistémico, es un gradiente y la gente pues va a estar atraída por esa historia. O sea, somos contadores de historias y tenemos que inspirar un cambio positivo. Entonces, si yo me pongo así y veo, empiezo a ver, ok, bueno, esto es lo fundamental, ¿no? Puedo quitarle algunas cosas, puedo decidir hacer énfasis en otras. ¿Cuáles son los key stakeholders? Pues o sea, de una agricultura como más regenerativa, ¿no? Y sociedad civil, y se fijan como cada vez que pasas hay una imagen, y entonces eso lo hace bien lindo, ¿no? O sea, bien atractivo, pues, en general. Y eso es lo que estoy buscando. Quieren hacer una campaña con mensajes clave. Ellos lo presentan así, pero si ves algo así versus, o sea, o una presentación PowerPoint versus algo así, pienso que aquí tienes la panorámica sistémica, mientras en el PowerPoint no solo es lineal, sino también pierdes tu conocimiento. O sea, ya no tienes cómo regresar a tu conocimiento. En cambio aquí, si yo le pongo como stakeholders, yo puedo ver todos los que tienen este tipo de palabras adentro, ¿no? Y entonces ahí me puedo meter a ver diferentes cosas, un reporte, una tesis, una investigación, un proyecto, una colaboración. Ahora que estamos en Zoom, estoy mapeando en tiempo real y eso me ha permitido como abrir ese nuevo espacio que se hizo a través de una crisis. Entonces, como puedo fortalecer la colaboración entre grupos multidisciplinarios gracias a una herramienta sistémica. Pues hasta aquí concluiría como esta parte de la presentación. Hay diferentes perspectivas y la idea es no imponerse, ¿no? Sino como tratar de agarrar lo mejor de cada una y pues siempre, o sea, yo termino por utilizar más el papel. Esto es lo que vieron ahí y pienso, o sea, mi pasión es más dibujar y he tenido que crear herramientas para lograr la historia que quiero contar. Pasamos, si quieren, a unos 10, 15 minutos. Si hay tiempo, Roberto, tú me dices. Sí, claro que sí. Vamos, si tienen alguna Pero lo que pregunta. ustedes gusten de preguntas y respuestas personales. O sea, como que siento que cuando yo estaba en el lugar de ustedes, tenía cosas en la cabeza y pues esa es la oportunidad, ¿no? O sea, tenemos un espacio relativamente íntimo y personal para poder compartir todo este tipo de cosas. Yo tengo una pregunta. Bueno, Adelante, Moni, adelante, por favor. la primera es, o sea, haz de cuenta, yo me puedo meter a la página y hacer, o sea, y hacer mi creación. Totalmente, sí. Y tipo, tiene que tener algún giro, o sea, hacia este lado como ambiental, para mejorar y todo, No. o yo puedo hacer como, ay, tengo esto y quiero hacerlo ahí. Hay de todo. O sea, como ha pasado hasta ahora es que la he transmitido como de boca en boca. Entonces, la red que está ahí me aseguré que tuviera un crecimiento orgánico en lugar de tratarlo de hacer todo a la vez, ¿no? O sea, como maximizing, ¿no? Sino optimizing. Ahora, dentro de la plataforma también existe como esta idea de self-organization, que también viene de la naturaleza. Entonces, realmente está abierta, no hay reglas, puedes poner lo que quieras. Al principio me criticaban porque decían, ¿y qué pasa con el fake news? ¿Y qué pasa con el porn? ¿No? Pero para sorpresa de todos, a veces confiar hace que las cosas también sucedan. Y entonces no he tenido porn, toma trabajo y lo han utilizado en algunas cosas para mapear negocios, en otras para promocionar sus empresas, en otras para hablar de productos, en otras para tesis de 3D printing. O sea, hay de todo. Y ahí puedes buscar por temas, o sea, como puedes meter en el buscador y verás qué hay, pero la idea es que lo puedas utilizar abiertamente. Ahora, en negocios, el modelo de negocios es, si lo quieres privado o quieres colaboraciones privadas, entonces ahí ya estás haciendo negocio tú también. Por algo lo quieres privado. Entonces ahí se paga una licencia de 100 euros al año o de 10 euros al mes para que tengas privacidad en tus creaciones. Y si no, con el hecho de que tú aportes esa perspectiva al common,
probablemente eso va a ser la inspiración para otro alumno que está en África, para poder ver algo que tú estás viendo y tal vez eso nos hace aprender más rápido, ¿no? Y salir adelante de manera más acelerada con el buen ritmo. Sí. Sí. Ay, pues a mí me encantó, de verdad, porque aparte, o sea, yo soy como súper, súper visual y, o sea, ahorita que estabas diciendo, sí, o sea, si te dan una presentación de PowerPoint, o sea, como que luego se pierde el hilo. O sea, a mí me pasa que digo, ¿cómo le hago mi presentación para que se entienda qué va con qué? Ajá. Porque si lo ves de esta manera, o sea, está súper padre. Te felicito mucho. Ahora en suma estamos así como... Sí, está muy padre. Yo creo que sí lo voy a usar. Ojalá, adelante. Ajá. Además, mientras tanto, Hugo, déjame comentarte, yo les pido a los muchachos, a las niñas, que hagan el análisis de una problemática social. Puede ser la que ellos escojan. Contaminación, explotación infantil, tráfico de armas, cualquier problemática social. Entonces, cualquiera de los alumnos que se meta en la plataforma de Hugo y me haga su análisis, que están en proceso de creación, y utilicen la herramienta de Hugo, le voy a dar doble puntaje. Entonces, porque la verdad, ahorita que lo veo, digo, yo conozco a Hugo, les digo, desde que él estaba estudiando su carrera profesional, hace, que sería 3, 4 años, tuve la oportunidad de desayunar con él en una ocasión, me mostró la herramienta, y la verdad es que no me he dado el tiempo de usarla. Y ahorita que la veo, dijo, ya está, esta es la Es el herramienta que estamos momento. buscando. Los alumnos me dicen, Roberto, ¿cómo hago mis modelos? Ese modelo que me pides, ¿lo hago a mano? Pues sí, pues hazlo a mano. Y a veces tú conoces la herramienta, Hugo, de Stella o de Think y de Benzim. Y bueno, te permiten hacer algo, pero se quedan en relaciones lineales. Y entonces cuando tienes esa oportunidad es cuando más fácil o de manera natural empiezan a aparecer esos ciclos, que la naturaleza es eso, son ciclos que estamos violando. Entonces, ojalá los muchachos se animen y las niñas se animen a utilizarla, porque además, Doble como punto. dices, aportamos y aprendemos. Sí, y eso ya es un paso, ¿no? A favor de algo. O sea, Totalmente. haces un statement con el uso de tu tiempo. Exacto. Así es. Exactamente. Entonces, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Suelten. Es buen momento ahora. Yo, una pregunta. Adelante, Luis. Dale. ¿En qué momento, o sea, cuando te graduaste del TEC, dijiste, me voy por la vida ecológica, por todo eso? O sea, ¿qué fue lo que hizo ese cambio, pues, de salirte del Mira, país? estudié en Inglaterra, ¿no? Y después me hablaron a México como headhunter, haz de cuenta. Mi ex jefe me trajo y entonces estaba manejando un negocio en Kimberly Clark de aproximadamente unos $100 millones a los 25 años. Y había sido como el gerente más joven de la historia en la empresa, lo cual era muy gratificante en el sentido profesional. Pero cuando estaba en el tráfico de la creación de nuestro querido presidente del segundo piso y no avanzaba durante horas y estaba como entre piedras en los riñones de estar sentado todo el día y frustración de no poder hacer nada en las empresas y solo estar enriqueciendo, que, o sea, me iba bien en ese momento, pero al final trabajas solo para otros, ¿no? O sea, dije, tampoco, Camille, mi esposa, se vino conmigo a México y no la veía, o sea, salía de mi casa a las 6 de la mañana y regresaba a las 11. Y dije, pues, esto no puede ser, o sea, no es vida, no la voy a conocer, definitivamente mi relación está destinada a un fracaso porque no tienes tiempo para hacerla. Entonces nos dedicamos como a ganar los bonos y todo el dinero que pudimos juntar. Renunciamos a todo juntos, o sea, me ayudó mucho tener ese valor como en pareja, no estábamos casados. Y nos fuimos a viajar en América Latina para conocer modelos de negocio. Y ahí fue cuando aprendimos de modelos de sustentabilidad y nos fuimos empapando en el terreno. O sea, mi papá me dio un consejo y que era pon tu oreja en la tierra. O sea, no reinventes el agua tibia. Aprende de los que saben y sé humilde con lo que tú haces, ¿no? Para que puedas absorber lo que ellos te quieren enseñar. Entonces, fui a muchas comunidades indígenas, o sea, en ese año y medio que nos alcanzó el dinero para hacer, fueron 70 entrevistas y entrevisté desde presidentes hasta indígenas y el consejo de los más importantes que me dieron fue
se llamaba Don Juan, justo, ¿no? Y en La Laguna, en un ejido que era colectivo, todos vendieron, lo hicieron zona residencial, y los ejidatarios que lo vendieron perdieron su dinero, ya no tenían casa, ya no tenían tierra, y había uno que tenía naves de pollos, ¿no? O sea, no necesariamente era ecológico, pero funcionaba bien. Y tenía 13 y ya estaba creciendo y todo. Y le digo, a ver, espérese, como, ¿cuál es el consejo que le podría dar a los estudiantes de MBA, ¿no? Me dice, pues mira, Hugo, para hacer 13, tienes que empezar por uno. Y así como, y para eso pagué tanto en el MBA. Así, pues tienes razón, ¿no? O sea, lo que me preguntabas tú, Julio, o sea, ¿por dónde empezamos? Pues por el principio, o sea, por donde puedes, ¿no? Y eso te va a ir dando la pauta para hacerlo llegar más adelante. Ahora, sabemos que el tiempo o sea, pasa y va pasando. Entonces, no lo quieres desperdiciar por el hecho de no tener la noción, o sea, de solo tener la noción presente. Entonces, quieres que cada día sume un poquito. Empezamos con 5 minutos a que mi día se pareciera más a lo que yo quería ver. Luego 10, luego le ganamos 1 hora, luego le ganamos 3, hasta que hoy, o sea, me dedico a lo que me gusta y tengo la fuerza de la intención de lo que quiero hacer, de lo que aprendí en mi casa, de lo que me enseñaron mis profesores, y puedo regresar ese exceso de energía hacia quien me enseñó, como Roberto, pero hacia ustedes, que pues creo que son el futuro de muchas de las cosas que están pasando. Muchas La gracias. verdad, qué aprendizaje. Adelante, Tengo adelante, otra Amori. pregunta. ¿Cuál es o sea, ahora sí, tienes toda tu plataforma y tienes varios sistemas bien desarrollados con esa habilidad para pensar más allá? ¿Cuál es el siguiente paso? O sea, ¿quién es el que, por ejemplo, digamos, tienes un sistema para apoyar a la ecología, ¿no? No sé, una laguna contaminada. ¿Se hacen campañas o sea, ya teniendo todos esos sistemas, se hacen campañas para limpiarla? ¿Se hacen, O sea, el trabajo ya se está haciendo, ¿va? Por ejemplo, en las reservas naturales de México, en la CONAMP, yo viví dentro de una reserva. Entonces, como que ahí me alié porque casi todo lo que queremos hacer hay alguien que ya lo está haciendo. O sea, entonces, lo que yo quiero hacer con la herramienta es ayudarle a esas personas que ya lo están haciendo, que son generadores de cambio en el terreno, para que puedan contar mejor su historia. Igual que como con Mónica, es cómo se puede expresar mejor, porque lo que ella tiene en la mente es un sistema, pero la mayor parte de las herramientas son lineales. Y si no son lineales como el I Think, son complicadas. Entonces, ¿cómo hacer algo que te permita tirar líneas siendo artista? Que fuera un lienzo en blanco que me permita crear desde cero, ¿no? Entonces, eso ha ayudado a entender en la reserva de la mariposa monarca. Déjame, para darte un ejemplo sobre lo que me preguntas, voy a compartir la pantalla otra vez y voy a poner el de aquí. Entonces, creo que lo vi hoy y me comuniqué con él porque es un chico, mira, problemática en los santuarios de la mariposa monarca. Es un chico, no sé si terminó la prepa, ¿no? Pero es sistémico. Mira lo que hizo. Y me mandó un mensaje hoy en Facebook diciéndome, oye, gracias, ya me ayudó a entender mucho mejor a mí mismo en dónde estaba. Entonces, una visión sistémica te da claridad y pues incluso la podemos leer. Él lo puso en colaborativo. Entonces, por ejemplo, Roberto podría hacer una bolita y todos los demás incluir sus mapas ahí y ligarlos con el link, porque aquí cada uno tiene un vínculo. Entonces, ligarlos con el link. Y eso va a hacer que la educación empiece a ser bidireccional, no solo de aquí para allá, sino también ir recuperando. O sea, el TEC está perdiendo su conocimiento a través del tiempo, porque no lo está vinculando. Todo lo que yo aprendí, ustedes lo deberían de tener en un buscador ya de una, ¿para qué volverlo a hacer? Y entonces, esta persona le puso puntos de entrada. Por ejemplo, la tala clandestina, ¿cómo se compone? Y pum, lo ves. No sé exactamente para qué le sirva, pero es justo lo que le estoy pidiendo. ¿Por qué no hacemos una conferencia, la grabamos? Y seguramente sus palabras, que no son las mías, ayudarán a otro sector a entender la problemática. Entonces, necesitamos muchos actores, muchos traductores para poderlo hacer. Pero, o sea, aquí pues uno de los problemas, vamos a ver a Gangueo, a ver si hay en problemática,
está la clandestina, pero vamos a analizar la problemática per se. Entonces, por ejemplo, pérdida de biodiversidad, contaminación, monocultivos, incendios forestales, ¿sabes? Como en un glimpse, en un vistazo, ya sabes que es un problema que no es lineal. Y si esto lo haces con políticas públicas, magia, ¿no? O sea, van a entender que si te dan, por ejemplo, el dinero en efectivo a toda la población, va a tener una repercusión en la falta de ganas de trabajar. O sea, es normal, ¿no? Si te regalan las cosas, pues ¿para qué quiero trabajar? Somos fundamentalmente ahorradores de energía, por no decir perezosos, ¿no? Pero, o sea, cada uno de estos actores, pues lo va utilizando de diferente manera. Este de economía sostenible, uno de arte regenerativo, y si te fijas, hay como una especie de simbio plan binacional, hay holandeses. Este, por ejemplo, decidió describir lo que yo hago en el software a su propio estilo. Pues, hecho, ¿no? O sea, ¿quién soy yo para decirle que no? Y entonces, ¿por qué 7 Vortex? Y ella me está ayudando a traducirlo en manera de pensamiento hacia sus propios, hacia su propia comunidad, ¿no? ¿Por qué lo utilizas y qué no puedes hacer como grupo? Y pues, si le ponen aquí, por ejemplo, en Explore Tutorials, pueden ver como varios videos donde yo he ido explicando así como ahorita, por ejemplo, tal vez el de hoy lo meto ahí y entonces puedes ir viendo. Y si le pones en el buscador video y le puse la palabra dentro, entonces me subraya las imágenes que están atrás y como le jugué con las etiquetas, es casi como si programara. ¿Qué más? Muchísimas gracias, es todo de mi parte. Miren, en esta parte hay como un Media Lab en Discover y ahí hay biografías y, por ejemplo, esta es una forma interesante de conocer a estos autores, ¿no? Jared Diamond, que es un pensador sistémico, pero a través de un playlist de sus conferencias. Entonces, esto podría ser el material del futuro para que ustedes, o sea, no sé, por ejemplo, Roberto, les puede hacer una foto de pantalla aquí, ¿no? Y que todo mundo podemos hacerlo en Twitter. Entonces lo tengo aquí, copio el vínculo, lo posteo en Facebook, en Twitter, donde yo quiera, y en lugar de que estés viendo Facebook, porque es como una adicción, ¿no? O sea, estás tocando la pantalla todo el tiempo. Entonces, en lugar de estar baboseando con eso, pues te pones a escuchar una conferencia increíble de Jared Diamond y esperaría que con eso pues aprendamos todos más rápido. Oye, Hugo, y la página, ay, perdón. Dime. Un comentario. Sí. La verdad está increíble la plataforma, pero tengo una duda. O sea, bueno, dame así como un consejo. Yo siento que todos, y me incluyo, estamos, o sea, nos quedamos mucho en el yo quiero ayudar, yo quiero hacer muchas cosas, tipo, porque vemos muchas problemáticas obviamente diario, y pues dices de que no, lo voy a hacer, pero como que la verdad la mayoría nos quedamos en el quiero y voy a hacer. O sea, tipo un consejo como para poder ya hacerlo y poder ayudar tipo más allá, aparte fuera de tu círculo también, porque siento que ahí como que también nos limitamos mucho. Mira, yo creo, o sea, uno de los beneficios que creo que te da la herramienta es que en el momento que tú dedicas tu tiempo y describes un problema, que es lo que les está pidiendo Roberto, ya aportaste. No sabes quién lo va a ver, pero a lo mejor en tu comunidad alguien se metió, le puso, no sé, ¿de dónde eres? De Coahuila, Saltillo, Coahuila. De Coahuila, fíjate. Yo crecí en Torreón. Entonces, si tú pones la problemática de Saltillo, a lo mejor yo estando en Torreón podría conectar con el río Nazas o Cuatro Ciénegas, y entonces eso me ayudaría a entender. El hecho de que podamos como conectar esa historia va a ayudar a tu mente a tener claridad y tienes que ser paciente contigo misma, porque una vez que lo entiendes, entonces el tiempo te va dando elementos para poder actuar. No me parece mal que empieces con tu círculo cercano, o sea, eso es lo que hay que hacer, como empezar por ahí e ir entendiendo, ir escuchando consejos de otros, de, a ver, ¿y cómo empezamos?
cada uno de los lugares tiene su perspectiva, pero si construyes un mapita un poquito más completo, un vortex más completo, a lo mejor ya vas a tener las ganas de ir con la secretaria, con Englantina, la secretaria de Medio Ambiente, y decirle, oye, Englantina, ¿por qué no hacemos esto en todo Coahuila y hacemos un hackathon donde todos los de Coahuila mapemos nuestras problemáticas y veamos si estas problemáticas tienen patrones en común? Y creo que ese ejercicio mental es bien valioso, ¿no? O sea, como ayuda a que los actores se alineen hacia una visión convergente, por ejemplo. Perfecto, mil gracias. Uy, te iba a preguntar, la página, o sea, te la desarrolló alguien más, ¿no? ¿O quién la Sí. hizo? Sí, o sea, más que la página, la plataforma. Bueno, la plataforma, ¿no? Sí. Sí, entonces, o sea, yo venía de los 4 años de vivir ahí, en la playa donde les enseñé, en el Cuyo. Cuando quieran ir ahí es una chulada y ahora necesitan turismo. Y cuando regresé había pasado un año sin internet. Entonces no sé programar, no sé hacerlo. Lo que hice fue agarrar los cuadernos de dibujo de papel marquilla de mis hijos, los que nos daban en la primaria para hacer acuarelas. Hice 12 acuarelas donde le explicaba a los ingenieros, habiendo aprendido su tecnología que se llama Graph Database, Neo4j, me sumergí en la teoría de su tecnología, la traduje en un dibujo y tuve un shot en Londres donde me dijeron, te doy una cita de media hora porque nosotros no vamos con personas, ellos trabajan para JP Morgan, para los bancos, para detección de fraudes. Entonces me dieron una oportunidad, le dije, porfa, cierra tu compu. Y entonces un programador que le cierre su compu es como, y les enseñé todo eso y me dijo, lo podemos hacer, te podemos ayudar. Dije, bien, ya encontré un camino, déjame busco de dónde saco el dinero para pagarte y lo vamos desarrollando un paso a la vez. Al principio solo podía poner 7 bolitas como un hexágono en sus esquinas y el centro para tener 6 relaciones. Entonces me enfoqué en cuál era el producto mínimo que podía entregar, pero eso no me sirvió de mucho. Entonces, miren, si quieren les enseño un poquito de la historia, o sea, no es la historia, o sea, es mis resultados al día de ¿En hoy. cuánto tiempo llegaste como, ajá, o sea, cuánto tiempo te tardaste Ahí voy, para vas a este ver. final? Sí. Entonces, empecé en 2017 a aprender de la tecnología no, 2015, perdón, y en 2017 pude tener algo en línea. En ese 2017, aquí tuve estas visitas, pero solo ponía de 7 en 7. Entonces, 7 en 7 no es tan sistémico como uno pensaría, ¿no? Después, por aquí más o menos, tuve la posibilidad de mapear. Supongo que por aquí me encontré a Roberto, o sea, porque ya le podía explicar que era un mapeo sistémico y no solo 7 bolitas. Después, mapeé para personas que son como trendsetters. Y no sé si ubican a la de Donut Economics, Kate Raworth, la de la economía de la dona, ¿no? Entonces, ella me buscó de repente porque vio esto y publicó un mapa, un vortex, y entonces eso me dio otro tirón. Y pues ahí voy, ¿no? Un día a la vez, haciendo este tipo de cosas, dedicándome con el corazón. Todavía no gano suficiente dinero de esto, pero estoy contento y puedo ver a mis hijos a los ojos y decirles, estoy al día de hoy haciendo lo posible, me estoy rifando porque tengas y tengamos un mejor planeta. Sacrifiqué una parte y gané otra, supongo. La verdad, Hugo, que inspirador es este mensaje que nos has dado, ¿eh? No sé si alguno de los muchachos, las niñas, tengan otra pregunta, pero la verdad, Hugo, pues es súper inspirador el poder escuchar este tipo de mensajes. Entonces, no sé si alguno, niños, niñas, tenga otra pregunta para Hugo. Ya se van Digamos, tengo acercando. tiempo para estar aquí, no se Pues preocupen. bueno, yo no tengo, bueno, sí tengo una duda, pero, o sea, más que nada o sea, me impresionó demasiado la plataforma porque pues ni siquiera sabía que existía y siento que está padre, bueno, pero sí, yo siento que tengo muy revuelta la cabeza, o sea, tengo muchas ideas, pero no sé cómo, o sea, cómo plantarlas y o sea, siento que la verdad es una herramienta que te ayuda demasiado porque siento que pones como todas tus ideas y ya luego las vas como enlazando, pero no sé, o sea, yo mi pregunta hacia ti es,
¿cómo sabes, o sea, dónde empezar? O sea, de tantas ideas que tienes, o sea, ¿cómo supiste así como decir, ¿sabes qué? O sea, voy a empezar por aquí y de aquí va a partir todo, porque siento que, o sea, todo lo que es relacionado a la naturaleza tiene demasiadas problemáticas, o sea, enfocadas al agua, enfocadas a la contaminación, enfocadas a, o sea, a tantas cosas que, o sea, ¿tú cómo decidiste en dónde empezar? O sea, en la herramienta, digo, mi trayecto ya se los expliqué, ¿no? Como en la parte Ajá. personal, pero hacia la herramienta, o sea, cuando la tuve, empecé por lo primero que me vino a la mente. O sea, ¿es el agua? Ah, bueno, pues el agua. Y empecemos a ver qué hay alrededor del agua. ¿Es el lugar donde vivo? ¿Es mi familia? O sea, ya. Y primero vacías todo, te va a dar claridad, pero al mismo tiempo va a ser caótico. Y el segundo vortex que hagas, ya lo pasas en limpio. O sea, primero bajas todo y probablemente la mitad de las cosas que tengas, cuando te inscribes, tienes un playground que es solo para jugar. O sea, es privado y puedes poner lo que quieras ahí. Entonces, en ese playground, como dump your brain y después ya en el público, pues pasas algo que entre más sencillo mejor, ¿no? Y creo que eso ayuda bastante, pero gracias a que lo vacías así caóticamente, empiezas a encontrar cuál sería la variable de apalancamiento, que de eso se trata, ¿no, Roberto? De encontrar las soluciones correctas a los problemas correctos Eso es. y probablemente vaciando todo eso te vas a dar cuenta que tu punto de influencia, aunque empezaste en el agua, estaba en la agricultura, ¿no? Exacto. Yo qué sé, pero Exactamente eso es. date la libertad de cometer errores, de hacerlo abiertamente y después lo optimizas. Yo tengo otra duda. Bueno, no es duda, es nada más como consejo, a ver, conocer tu punto de vista, Hugo. Así como lo dijo mi compañera Bárbara, yo creo que todos estamos en el proceso de concientización, pero no abordamos el problema. A mí también me gustó mucho este tema del medio ambiente, tanto que incluso yo pues, en algún momento dije, pues me voy a estudiar ingeniería ambiental o empiezo a sembrar más árboles, cosas así. Pero una vez escuché que alguien comentó que dijo, bueno, lo que dijo fue, si tú quieres ayudar al ambiente, ¿por qué no lo haces este, generando ingresos fuertes? Y una vez que tengas tantos ingresos, pues no sé, haces una campaña para sembrar tanto cultivo o promueves la economía local y cosas así. Claro. Y entonces, ¿cómo es válido también? ¿O cómo lo combinas? Sí. ¿Cómo me Mira, voy? ¿qué es lo que yo aprendí, no? Y lo aprendí de mi papá. El camino es lo que hace el resultado. O sea, si tú para invertir en algo bueno fuiste corrupto, es muy probable que no sirva lo que vas a hacer, ¿sí? O sea, el fin no justifica los medios tienen que ser correctos y manteniéndote en esa coherencia, no importa de hecho que estés en lo ecológico, no, como yo te decía, pues así funcionaba yo también dentro de Kimberly Clark. O sea, no era ecologista de origen, sino a través del análisis sistémico me di cuenta que en realidad estoy más conectado con la ecología de lo que pienso, pero no vino de una conciencia ecológica. O sea, por eso me fui a vivir a la naturaleza y ahí ya tuve como un shift, ¿no? De no tener internet y así. Ahora, estando en la naturaleza, lo que entendí como leverage points era que el sistema actual funciona a través de los negocios y a través de la tecnología. Entonces, con mi pensamiento artístico, a mí me gusta intervenir cosas, ¿no? O sea, como ser ese factor leverage point dentro de un sistema. Entonces, me dije a mí mismo, tengo que hacer un buen negocio de esto y tiene que ser con la mejor tecnología disponible. Porque lo que yo estoy viendo detrás de la tecnología es que la mayoría de los que está ahí no está conviviendo con la naturaleza. Entonces, estoy dejando en las manos de los demás lo que debería estar haciendo yo. Me toca fregarle y a través de eso aprender de tecnología, aunque no sepa programar, y tener una buena intención. O sea, la intención y los valores son fundamentales. Sin eso, pues, ¿a dónde vas? ¿No? O sea,
cuando yo tenía que tirar los pañales de mis hijos y me daba cuenta que eso se tardaba 200 o 300 años y que eso era lo que yo estaba produciendo en Kimberly Clark, pues ya, mi forma de hacer el cambio fue utilizar pañales reutilizables. Horrible, totalmente horrible, pero me sentí mejor. Y dije, pues sí, es que esto toma, o sea, nadie dijo que iba a ser fácil, ¿no? O sea, toma un día a la vez y no pensar en, lo voy a lograr, no lo voy a lograr, ¿no? Sino hoy tengo esta posibilidad, lo hago. Mañana tengo esta otra, lo hago. Gracias, Hugo. Ahora, solo complementar eso, perdón, con lo que yo espero juntar de todo esto, o sea, con los millones que creo que voy a poder hacer, espero reinvertir en tecnologías de nueva generación. Pero la maravilla es haber podido ser coherente y eso tomó el apoyo de mis amigos, de mis profesores, de mi familia. O sea, todo esto que soy se lo debo a cada una de esas personas que dedicó tiempo a enseñarme algo. Y por eso tengo como esa corresponsabilidad de regresar. Y creo que eso es lo que hace Positive Feedback Loops, ¿no? O sea, es cuando tú decides cambiar la energía de lo que representas y no necesariamente significa sembrar árboles. O sea, hay quien lo hace bien, pero hay quien es mucho mejor, por ejemplo, en establecer un sistema. Por ejemplo, los parques estos de industriales en Escandinavia ya son ecosistemas, ¿no? O sea, no se desperdician materiales. Si ese fue el lugar en el que te tocó estar, tienes la posibilidad de dar un enfoque sistémico y de optimizar la energía y los recursos, ya estás haciendo tu parte. Y si nos encontramos más adelante y te sirvió y me sirvió y nos podemos ayudar, genial. O sea, no hay un todo o nada y no hay un lo estás haciendo bien o mal. O sea, como el COVID, por ejemplo, no es que la naturaleza se quiera vengar sobre nosotros. El COVID existe como existen los virus positivos en todo nuestro organismo. Pero cómo los interpretemos y para qué aprovechamos esas oportunidades, pues ahí viene la conciencia humana. ¿Qué más? ¿Quién tiene más preguntas? Yo Yo, nada más, ay, perdón. perdón. Si quieres, vas tú. Gracias. Yo nada más tengo un comentario. La verdad está muy interesante ver tu punto de vista porque siento que a veces bueno, yo soy INT, pero como ingenieros industriales y pues INTs también, aunque tienes muchas posibilidades, siento que a veces te pones mucho en una caja de tengo que trabajar en la industria y tengo que como producir bienes o servicios o productos, lo que quieras, pero yo, por ejemplo, soy una persona también como sensible al arte y todo eso, y sentía que pues eran dos cosas que iba a tener como que tener separadas. Entonces, ver los dibujos que hacías para hacer los sistemas bueno, a mí me encantaron, la verdad. Tanto como la plataforma está muy bien. Y pues tener ese sentido de yo quiero hacer algo con este título de ingeniería, pero más allá de las industrias y eso está muy padre, la verdad. Genial, genial. O sea, tienes que compartir en lo que eres fuerte. Entonces, si eres fuerte en arte, o sea, te aseguro que eso va a ser tu diferenciador en cuanto a ingeniería. Sí, es algo muy curioso porque yo decía, pues no, o sea, a lo Están mejor y no me peleados, ¿no? sirve tanto, ajá, no me sirve tanto como esa aptitud que tienes. Yo decía, pues va a ser algo que tengo ahí por separado y ya, pero sí fue muy interesante como que verlas combinadas Y y ver lo ojalá que lo puedo hacer puedas con ellas. adquirir desde hoy, porque a mí me tocó como estar desconectado de internet o sea, todo un proceso de vida para darme cuenta que tenía que volver a dibujar. Sí. Pero esto, o sea, solo este dibujo, que es el original y todo, espero que lo veas en algún momento ya ejercido, pero esto les da una capacidad de saber a dónde van, que es algo que es muy difícil representar cuando estás haciendo la tecnología, porque necesitas ver la tecnología terminada para saber qué querías hacer. Entonces, te pierdes en el proceso y tiendes a producir algo que no cumple la función que querías. Sí, es muy importante verla de manera visual. Los INTs llevamos pues algunas materias de tecnología
Y sí me he dado cuenta que pues antes de programar o antes de hacer lo que tengas que hacer, tienes que visualizarlo. O sea, es algo muy importante y a veces los ingenieros como que nada más se van a hacer y hacer antes de como pensarlo en grande. Entonces, esta materia siento que es muy O importante. sea, casi que todos deberíamos de tener clase de arte, ¿no? Para poder expresarnos mejor. O Sí, sea, no solo de sistemas, de arte. Y, o sea, cuando estaba en el TEC teníamos una clase que era de emprendedores y ahí trabajamos en equipos multidisciplinarios. O sea, también hay que aprender a escuchar las otras disciplinas y lo valioso de su punto de vista. O sea, por ejemplo, a mí me tocó ahora con Biomimicry aprender de biología. Y pues eso fue así en inglés, ¿no? O sea, si no lo había entendido en español, en inglés era todavía más difícil. Y cuando ya, o sea, me quedé con algunas cosas básicas, supongo, pero, o sea, nos ayuda a tener un lenguaje común la biología. Y así, no sabes, o sea, no dejes afuera lo que te gusta, como esa vocación te va a hacer fuerte en el tiempo, porque lo haces con corazón. sí. Muchas gracias. Claro. Bueno, Yo tengo, ay, no Daniela, sé si quieren alguien más. gracias. Yo tengo una pregunta, bueno, más que preguntas como consejo. Yo siempre he querido como enfocarme una vez que esté graduada la parte sustentable como de la industria y eso, pero ¿tú qué consejo, o sea, qué consejo me darías? Porque es como muy difícil saber a qué quieres enfocarte, porque ves tantas cosas, ves el agua, la huella de CO2 y las energías, y cómo saber qué es en lo que tú puedes como generar un impacto, porque a veces siento que es tanta la información y ¿qué como tú eres? dijiste que no sabes ¿Límite por dónde. o industrial? Industrial, industrial. Bueno, pues de eso te sirve la visión sistémica, ¿no? O sea, me parece que a lo que nos deberíamos dedicar todos es a entender nuestras regiones y los lugares donde vivimos. Y después entiendes por dónde empezar. O sea, ¿cómo vas a ser relevante en el lugar que tú conoces y que vives? Si yo vengo de Ciudad de México, sé que el problema está en el agua y en el aire. O sea, no puedo, yo estando en Ciudad de México, perdí un poco la voz. Una parte por hablar, pero la otra parte es que en la noche ya no podía respirar. O sea, ya tengo que jalar aire de lo contaminado que estaba, ¿no? Y terminas con todo inflamado. Entonces, para mí, por ejemplo, en Ciudad de México está claro, el aire y el agua. Tendríamos que empezar por ahí. Y cuando lo ves como sistema, o sea, relacionas esos dos elementos en un mapa como el que les está pidiendo Roberto, vas a ver cuáles son las variables de apalancamiento en las que tú puedes participar. O sea, no significa que vas a cambiar el aire completo, pero a lo mejor puedes poner sistemas de filtración de otra manera en la industria en la que pudiste trabajar. O sea, las oportunidades te las presenta la vida, no siempre las escoges. Entonces, sobre lo que tienes y sobre lo que te presenta, ¿cómo le vas a hacer como tu Excel, como para hacerlo mejor? Y desde ahí, ese es tu punto de inicio. O sea, si quieres cambiar todo el área del DF de hoy a mañana, pues va a ser overwhelming, ¿no? O sea, va a ser demasiado. Entonces, no vas a saber ni por dónde empezar ni por dónde terminar. Pero si lo analizas y luego encuentras un punto de inicio, ahí está el secreto de los sistemas. O sea, para eso uno busca leverage points. El leverage point es el que esté más cercano a ti. Gracias. Bueno, primero que nada, me gustaría felicitarte, tu página está bien padre, ahorita ya le estaba buscando aquí algunas, diagramillas. Y mi pregunta es un poco más hacia tu vida personal, o sea, yo siempre he tenido como estos dos pensamientos de que por un lado quiero pues ser exitosa profesionalmente y por el otro como buscar una causa más noble, más enfocada como a lo social. ¿Y cómo fue el punto en el que te diste cuenta que estabas en Kimberly Clark, que te diste cuenta que por ahí no era, o sea, tu misión, tu vocación? Y me imagino que requirió mucho valor tomar la decisión, o sea, porque te estaba yendo muy bien, tomar la decisión y qué fue lo que te ayudó como, pues, a decidirte a buscar el camino que pues estaba a fin de cuentas destinado para ti. Va, pues déjame te respondo desde el corazón, ¿va? Y, o sea, yo pienso que fue el amor. O sea, el hecho, pude tener el valor
porque estaba con una linda pareja. O sea, fue entre los dos que dijimos nos aventamos, pues nos aventamos, ¿no? O sea, ¿lo voy a hacer solo? No, estoy contigo. ¿Me vas a apoyar? Sí. ¿Te voy a apoyar? Sí. ¿Podemos confiar uno en el otro? Sí. ¿Vamos a perseguir nuestros sueños? Sí. ¿Qué queremos, cómo queremos que se vea nuestra vida, ¿no? Y decíamos, hicimos una lista así de 5 cosas, me acuerdo, decía como ser creativos, algo retador, viajar, tener tiempo en pareja y tener tiempo en familia. Y dijimos, chill, o sea, ninguna empresa nos va a dar eso, ¿no? Entonces, mejor empezar ahora, que estamos jóvenes, que todavía no tenemos hijos, a construir una relación y veamos si esto nos lleva a hacerlo mejor. Y en ese año y medio que viajamos, también nos casamos. Y entonces dijimos, bueno, ahora, por ejemplo, queremos trabajar desde casa, ¿no? O sea, como yo quiero estar presente para mis hijos, porque digamos que lo más importante es, o sea, lo que realmente puedes hacer, no sé si lo que cambiemos en el sistema económico va a perdurar, pero lo que realmente como ser humano o como especie o como organismo haces es preparar el camino de la siguiente generación. Porque si detenemos ese camino, ya no estás en el juego de la evolución, o sea, ya te extinguiste. Entonces, si queremos sobrevivir, mi rol más importante es ser padre de familia y ser una buena persona. Y creo que no se vale juzgar a todos los que están en un lado o en el otro haciéndolo porque todos nos estamos rifando, ¿no? O sea, todos queremos llevar de comer a la casa, todos queremos que nos vaya bien y no siempre tienes posibilidades. Entonces, tomó muchísimo valor, un salto al vacío, amor para poder tener el valor de hacerlo, pero confiar en el camino. O sea, cuando pones la intención, el camino se va abriendo solo. Lo que pasa es que no sabes cómo va a ser ni lo puedes controlar. Entonces, los sistemas, los ecosistemas tienen esta propiedad de self-emergence. Y si lo controlas, no lo dejas emerger. Entonces, cuando aprendemos a que todo lo tenemos que controlar, dejamos de perder la potencia del flujo de energía en el que vivimos. Cuando nos centramos en vivir, entendemos que tenemos una energía interior que tiene algo que aportar y esa energía va atrayendo los buenos actores. O sea, si quieres hacer algo sustentable, pues lo mejor es que estés con gente que piensa parecido, porque en Kimberly Clark, definitivo, estaba con muy buenas personas y muy buenos amigos y eran gente valiosa, pero no estábamos en el mismo canal. Entonces eso me daba frustración día a día. Me daba recursos, pero me daba frustración. Entonces, si yo siento esa frustración, sé que no es el camino correcto. Otra cosa es ser paciente, ¿no? O sea, nada, ya viste mis resultados. O sea, no estoy todavía donde quería estar, pero siento que el camino que he hecho cuando volteo atrás se ve como yo lo quería hacer. Y eso solo se construyó un día a la vez. No lo construí en un billete de lotería, o sea, un día a la vez. Y me tomó, pues, hasta jugar básquet en el TEC, ¿no? O sea, de todo tipo de experiencias te suma. O sea, hoy lo veo y digo, qué padre que sé trabajar en equipo. Lo que están pidiendo aquí en Europa es más liderazgo, porque son tan programados que saben una dirección, pero no saben ser más espontáneos, por ejemplo, ¿no? Entonces, como yo no tengo sus herramientas, ellos no tienen las mías y en los complementos buscas tu fuerza. Y a eso me refiero también con la pareja. Muchas gracias. Pues Hugo, ¿Alguien más? no sé si haya alguien más que tenga alguna pregunta. Ya le dimos la vuelta, ¿no? Página de Hugo, él tiene su punto de contacto, pueden estar en contacto con él a través de sus redes sociales y a través de su correo. A mí, Hugo, pues no me resta más que agradecerte. La verdad es que uno siembra una semilla, ese es nuestro trabajo como profesores, tú lo dices, cada quien encuentra su camino en la vida. Cuando yo estaba en séptimo, octavo, noveno semestre, como están todos estos jóvenes, a mí me daba mucho miedo hablar en público, jamás me imaginé que yo pudiera ser profesor. Y un día alguien me dijo, oye, ¿por qué no te vas a hacer una maestría en Inglaterra para que regreses a trabajar al TEC? Hasta ese momento jamás consideré ninguna de esas alternativas. La vida se va apareciendo. Y como tú dices, cuando te juntas con la gente correcta, cuando eres íntegro y cuando eres fiel a tus convicciones, la vida se va presentando. Como dices, la vida está llena de incertidumbres
y el ser humano somos malos para lidiar con incertidumbre. Y a veces hay que dejarla que la incertidumbre tome su camino. A final de cuentas, las aguas, hablando de agua, siempre toman su cauce. Y cuando te conduces bien, te va bien. Te quiero decir, Hugo, agradecerte muchísimo. Lo decía, he encontrado en mi camino 4 alumnos extraordinarios. Le agregué uno más a la lista, pero estoy tratando de invitar. Uno en Ciudad de México, uno en el campus San Luis Potosí y uno en el campus central de Veracruz. Ya invité a esos 3. Tú eres el orgullo que me encontré en mi camino en Ciudad de México. Te lo agradezco, Hugo. Estoy seguro que vamos a seguir haciendo cosas. Como se pueden imaginar, muchachos, estoy tratando de que el TEC voltee a ver a esta herramienta que tiene Hugo, porque lo que él tiene es un elemento que puede potenciar muchas cosas en México. Nuestro país, México, necesita entender las cosas, de manera integral. Ayer vi un tuit de la Secretaría de Economía, la Secretaria de Energía, que decía que ella estaba en contra de toda esa inversión extranjera que se está robando el sol y el aire de México. Entonces, bueno, si alguien está aprovechando el sol y la energía y el aire que tenemos en México, no importa que sean empresas de donde sean, a final de cuentas vivimos en un solo mundo. Pero bueno, ese y eso análisis... es mucho mejor que sacarle la sangre o el intestino a la tierra. Exactamente. Entonces, Hugo, te agradezco mucho más por la hora que es, por el Gracias. tiempo que nos dedicaste. Y me sorprende lo que me dices, porque, o sea, lo que yo vi fue que tú fuiste ese profesor, o sea, de los profesores que impulsaron las clases virtuales en el TEC, de los primeros que vi presentando con esta modalidad. O sea, Zoom para ti debe ser algo que casi que inventaste en su momento, ¿no? Y que a mí me dio las herramientas de poder trabajar virtualmente en cualquier lugar, gracias a ese tipo de interacciones que en su momento parecían completamente ridículas o que no sabíamos qué estábamos haciendo porque estábamos experimentando. Y resulta que eso nos da un edge genial, ¿no? Y ese edge está en cada uno. Si pudieran tener algún tipo de etiqueta o que dentro de las palabras de los mapas pongan alguna palabrita, un hashtag o algo para que cuando regresen en el buscador pongan esa palabra, puedas ver todo lo que hicieron. Eso les ayudaría a poder ver mejor la información. O sea, si lo quieren utilizar así podría ser más útil y eso nos ayudaría tanto a ti y a mí, si nos pueden ayudar los demás, a explicarle al TEC que necesitamos recolección de inteligencia colectiva, de perspectivas emergentes para hacer un cambio positivo. Totalmente, Hugo. Entonces, bueno, vas a ver, les agradezco mucho a todos por su tiempo. O sea, no solo es el mío, es el de ustedes. Y me encanta estar aquí. Cuando quieras, me invitas otra vez y por aquí andaremos. Muchas gracias, Hugo. Te agradezco muchísimo. Espero saludarnos pronto cuando pasen estas crisis sanitarias. Aquí tienes tu casa en Reino Unido y bueno, ojalá en algún momento coincidamos. Gracias. Hasta luego, chicos. Hasta luego, gracias.